Muy bien, vamos empezando, ¿correcto? Sí. Muy bien, el tema que vamos a hacer el día de hoy es la reflexión de la luz. Claro, ustedes se preguntarán, profesor, muchas veces sucede de que, primero, profesor, yo observo, ¿cierto? Yo observo una cosa y, ¿no? Ni bien lo visualizo, ya eso ocurre. ¿Eso será cierto? Vamos a ver que no siempre es así, ¿correcto? ¿Ya? ¿Por qué? Porque se dice que la luz primero ingresa por nuestros sentidos, ¿no? Ingresa, profesor, primero nos enfoca, hace la especie de rebote y se refleja, ¿cierto? Y ahí es donde nosotros observamos. Vamos a ver, ¿ya? Vamos entendiendo un poquito más acerca de este fenómeno que para nosotros es nuevo, ¿cierto? Muy bien, veamos, ¿sí? ¿Alguna vez habrás ingresado a una habitación completamente oscura, cierto? ¿Lo puedes visualizar directamente? No, no. Si está oscura, profesor, ¿cómo se le ocurre? Claro, y notaste que no fuiste capaz de poder ver lo que había en su interior, lógicamente. Pero al encender los focos, aparecen frente a nosotros un conjunto de objetos, cuyos detalles pueden ser fácilmente, justamente, observados, ¿correcto? Entonces surge en nosotros la siguiente pregunta. ¿Cómo la luz permitió que podamos ver los objetos frente a nosotros? Sí, es una muy buena pregunta. Claro, al principio yo ingreso, no veo nada. Enciendo el foco y justamente puedo visualizar todo lo que tengo a mi alrededor, ¿correcto? Sí, ahí surge la pregunta. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Correcto? Acá este personaje intenta explicarlo, ¿no? La luz, al coincidir en los objetos y al rebotar en ellos, llega a nuestros ojos. De esa manera, nosotros podemos percibir su presencia. Como le decía en un principio, profesor, no es que nosotros veamos directamente, no. La luz primero, ¿qué va a hacer? ¿Sí? Incide sobre el objeto, ¿correcto? De ahí rebota hacia nosotros, hacia nuestros ojos, y nosotros lo percibimos, ¿correcto? ¿Sí? De esa manera. ¿Ya? Entonces me dice acá, ¿no? ¿Qué es la reflexión de la luz? Claro, es un fenómeno, ¿correcto? ¿Sí? Que consiste en el cambio de dirección, ¿ya? En el cambio de dirección. A eso se le llama rebote, ¿correcto? ¿Sí? Que experimenta la luz cuando llega a un medio, perdón, diferente al de su propagación, ¿correcto? Por ejemplo, quiere observar justamente, ¿sí? Tiene acá una especie de linterna, ¿cierto? Dice, él observa unas manchas en la pared. A ver, vamos a describir dicho fenómeno, ¿no? Cuando el joven ilumina la pared con su linterna, observa una mancha luminosa en el lugar donde incide la luz. Profesor, ¿cómo es eso? Mira, él mira directamente a la pared, ¿cierto? ¿Sí? Pero ¿puede observar esa mancha? Por supuesto que no, porque está todo totalmente oscuro, ¿no? Pero, profesor, ¿qué es lo que utiliza? Se utiliza de otra herramienta llamada, pues, linterna, y lo que va a hacer es lo siguiente, esa linterna refleja primero, ¿sí? ¿Correcto? Primero va justamente, ¿sí? Hacia la pared, ¿no? Eso es lo primero que hace, ¿correcto? ¿Sí? Llega primero a la pared. Luego, ¿qué hace? Mediante el rebote llega a nuestros ojos y nosotros podemos recién observar lo que justamente hay en la pared, que vendría a ser las manchas. ¿Correcto? Mira, acá nosotros podemos ver también lo siguiente. La luz que proviene del sol incide en el cuerpo del venado y luego de reflejarse llega hasta los ojos del gran jefe, ¿cierto? De este jefe. No sé si se puede observar, es un jefe apache, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, un oriundo ahí de América del Norte, ¿cierto? Muy bien. Profesor, entonces yo no lo veo directamente al venado, lógicamente que no. Primero, ¿qué tiene que ocurrir? El sol, ¿sí? Emite pues su luz. Lo que va a hacer es justamente, primero, llegar al venado y del venado, mediante el rebote, llega a nuestros ojos y recién ahí nosotros, ¿qué hacemos? Vamos a observar a dicho venado. A ese fenómeno se le llama reflexión de la luz, ¿correcto? ¿Sí? A ese fenómeno se le conoce de esa manera. Claro, lógicamente que gracias a la reflexión de la luz, ¿sí? En los objetos podemos observar todo nuestro entorno. De la misma manera podemos percibir
las letras del texto, lógicamente, que estamos leyendo. Por ejemplo, yo ahorita me encuentro en un cuarto, ¿correcto? Si yo apagase, debido a que ahorita estamos ya en, ¿sí? Estamos en invierno, entonces si yo apago la luz, lo más probable es que todo esté oscuro. Profesor, ¿qué sucede? Enciendo el foco, lógicamente. Profesor, usted está visualizándonos a través de esta máquina, pues, que yo tengo acá, que es una laptop, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Profesor, yo lo veo directa. Profesor, ¿usted observa directamente la laptop? Bueno, yo estoy haciendo el ademán que sí, pero ustedes saben que por reflexión de la luz eso no está ocurriendo. Lo que sucede es que el foco primero, pues, impacta sobre esta laptop mediante el efecto de rebote, llega a mis ojos y yo puedo ver. volumen! ¿Correcto? Sí, por favor, tengan cuidado siempre cuando hagan ese tipo de perturbación en nuestro oído. Primero apaguen su micrófono, ¿sí? Y después ya, pues, para nosotros no enterarnos de acerca de lo que están haciendo, ¿no? Muy bien. Algunas propiedades de la luz. Acá está. ¿La luz se refleja? Claro que sí, mediante la reflexión, ¿cierto? Me dice lo siguiente. Mira, aquí está un texto, un libro, ¿no? Buenos días. Aquí tenemos nosotros, ¿correcto? Tenemos acá. Buenos días, profe. Buenos días, hijo. Ya empezamos la clase, por favor. Hay que estar atentos, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, tenemos acá un libro. Dentro del libro hay un texto, ¿correcto? Profesor, ¿lo leemos directamente en...? Sí, lo leemos. Lógicamente que sí, pero por medio de la reflexión. ¿Qué sucede? Acá te explico un poquito mejor acerca de eso. Los rayos reflejados salen, claro, en todas las direcciones. Miren, la luz ingresa a este objeto que es el libro y los rayos se van a distintos lugares. ¿Por qué se van a distintos lugares? Ahorita vamos a explicar el motivo por el cual. Debido a que este objeto, ¿sí?, tiene impurezas, tiene rugosidad, entonces, ¿qué va a suceder? ¿Ya? No va a ser como hace un instante, ¿correcto? La reflexión no se va a dar de esta manera, ¿ya? Va a salir en todo tipo de direcciones debido a que el medio, en este caso, este objeto que es el libro, ¿sí? Es rugoso, ¿correcto? Entonces, la superficie de las páginas es rugoso, dice, ¿no? Muy bien. Gracias a la reflexión difusa puedes leer las páginas de un libro desde cualquier ángulo, dice. Profesor, difusa. ¿Qué es eso, profesor? Ya ahorita vamos a explicar acerca de eso, ¿ya? Entonces, gracias a todo ello podemos percibir los objetos y su forma, gracias a la reflexión de la luz en la superficie. Es decir, cuando nosotros tenemos una superficie rugosa, ¿sí?, a ese tipo de reflexión se le llama difusa. Eso es lo que nos está diciendo. Y gracias a ello podemos observar cualquier parte de dicha superficie, ¿sí? Podemos leer todo el texto que está, ¿correcto? Muy bien. ¿Ya? Acá nos dice algo más acerca de la luz. Antes de hablar netamente de lo que es nuestro tema, ¿ya? Siempre es bueno abocar, ¿sí?, algunas propiedades más antes de llegar directamente a la luz, ¿correcto? La luz se refracta, mira. Por ejemplo, dice, cuando la luz pasa de un medio a otro, por ejemplo, del aire al agua, se desvía. Siempre se va a desviar. Va a tener siempre una pequeña desviación. Es decir, a esa desviación se le conoce, ¿sí?, a dicho fenómeno se le conoce como refracción. ¿Ya? Se refracta. Entonces dice, la velocidad de propagación también es medida en los medios. Claro, eso va a cambiar dependiendo del medio en el cual se encuentra. Chicos, por favor, apaguen, por favor, su audio, porque si no se escucha y Bien este profe. ya se distorsiona. A ver, la velocidad de propagación también es distinta justamente en diversos medios, ¿sí? Además de cambiar de dirección, también cambia la velocidad. Entonces, cuando una luz, correcto, ingresa a un medio, a este fenómeno se le llama refracción. Profesor, ¿qué ocurre ahí? Hay cambio en la dirección y velocidad, ¿ya? No se vayan a olvidar, por favor. ¿Correcto? Muy bien. Sigamos. ¿Ya? Nos dice lo siguiente. La luz se propaga en línea recta. Eso es algo que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta. ¿Ya? Siempre se propaga en línea recta. Un hecho que demuestra que la propagación rectilínea de la luz es la formación ¿de qué? De las sombras. Cuando un objeto, por ejemplo, en este caso tenemos una llave, se interpone, mira, está llegando la luz por acá, ¿cierto? Lo refleja, ¿cierto?
Esta sombrita, justamente, la luz interceptada por el objeto no llega hasta la superficie. Se crea así una silueta oscura, ¿correcto? Y a esa silueta oscura se le llama Se le sombra. llama sombra. Muy bien, así es como justamente se da y se demuestra que la luz se propaga en línea recta, ¿correcto? Muy bien. Ahora sí, veamos, entremos ya un poquito más a nuestro tema, ¿ya? Que es la reflexión de la luz. Mira, tenemos, ¿sí? Una superficie totalmente lisa y tenemos una superficie rugosa, ¿correcto? Acá tenemos lisa, significa que pues está lo más pulido posible y acá está totalmente rugosa, ¿correcto? Entonces, mira, está llegando la luz, ¿ya? De esta manera. Esto de acá sabemos, bueno, pero vamos a ver después, se le llama vectores, ¿no? Muy bien, ahí ingresa, ¿cierto? Profesor, ingresó por acá, ¿y qué sucede? Se va. Ingresó por acá, rebota. Ingresa por acá, rebota. Como esta superficie es lisa, ¿sí? La reflexión que se está dando es especular. ¿Por qué especular? ¿Sí? A este tipo de reflexión o a este tipo de mecanismo se le llama también espejo, ¿correcto? Se refleja tal y cual es. Pero, profesor, ¿qué pasa si es rugosa? Mira qué sucede. Ya no va en esa forma geométrica, sino en distintas direcciones. Hasta se pueden regresar, como puedes ver. A ese tipo de reflexión se le llama difusa. ¿Ya? Difusa, ¿correcto? Entonces, ¿qué sucede cuando es especular? Mira, a esta luz que está ingresando se le llama, o a estos pues generadores se le llama rayo. Rayo incidente y rayo saliente, ¿correcto? ¿Sí? ¿Qué sucede entre ellos? Mira, cuando es especular, estos angulitos que se ha formado después de haber trazado esto de acá que se llama normal, ¿sí? El ángulo de incidencia con el ángulo reflejado van a ser iguales, ¿correcto? ¿Sí? Eso es respecto al especular, mientras que en el difusa ya no va a ser así, mira. Él ingresa y sale por acá, o puede salir por acá, o puede salir por acá, o puede salir por acá. Entonces, esto ya no se está cumpliendo, esta propiedad de acá, que el ángulo ya reflejado respecto al ángulo incidente, ¿sí? Eran iguales, ¿ya? Esa es la diferencia entre uno y otro. Así de manera rápida. Nosotros, ¿en qué nos vamos a abocar el día de hoy? En la reflexión especular, ¿correcto? Especular. Es decir, cuando las superficies son lisas, ¿cierto? ¿Sí? Ahí me dice lo siguiente. Al pasar los dedos sobre la superficie de un espejo, notarás que casi no se presentan rugosidades, ¿ya? Entonces se habla de una superficie pulida, ¿correcto? Cuando un haz de rayos, ¿ya? Incidentes, ¿correcto? Incide en una superficie, es decir, ingresa, ¿ya? Los rayos que se van a reflejar son paralelos. ¿Por qué? Porque el haz de rayos incidentes eran paralelos. Entonces, lo que se van a reflejar también tienen que ser paralelos. Este tipo de reflexión se llama especular. El ejemplo más común es la formación de imágenes en un espejo. Lógicamente, ¿no? Profesor, yo me noto tal y cual soy en el espejo. ¿Qué pasaría si el espejo fuera rugoso? Claro, mi imagen o nuestra imagen saldría ya de una manera distinta, ¿cierto? De repente una parte de mi rostro un poco más inflado o qué sé yo, ¿no? Ya distorsionado saldría nuestra imagen, ¿correcto? ¿Sí? Muy bien, entonces ya sabemos, ¿ah? ¿Correcto? ¿Sí? Profesor, entonces ya estamos aprendiendo cómo es que ocurre ese fenómeno. Mira, por ejemplo, ahí tenemos un personaje, ¿ya? Me dicen, los espejos son superficies opacas, bien pulimentadas, donde la luz se refleja en forma dirigida. Mira, ahí justamente tenemos a una persona. Él está observando el espejo, ¿cierto? Sabemos que la luz primero ingresa al espejo, de ahí regresa mediante rebote a nosotros y podemos observar, ¿cierto? Muy bien. Esto es el rayo justamente reflejado, procedente de pie. ¿Correcto? Mira, acá nosotros podemos ver más o menos el fenómeno de esta manera. Ingresa el rayo incidente al espejo. Luego, ¿qué es lo que sale? El rayo reflejado.
Si yo trazo una normal que es paralelo al eje Y, ¿correcto? Al eje Y, entonces el ángulo que se ha formado entre el rayo incidente y la normal se le llama, mira, si esto es rayo incidente, el ángulo se le conoce con el ángulo de incidencia. Y si este es el rayo reflejado con la normal, lo que me va a dar es el ángulo de reflexión o ángulo reflejado, ¿correcto? Entonces, puedes comprobar todo esto mirándote a un espejo. Para ver todo tu cuerpo, los rayos que provienen de tus pies deben llegar hasta tus ojos, ¿no? Y ahí te vas a reflejar en el espejo. Ten eso siempre en cuenta. ¿Qué son los espejos planos? Me dice por acá. Hay una pequeña pregunta acerca de estos pequeños personajes, ¿cierto? Son superficies planas, perfectamente pulimentadas, ¿cierto? Así como el espejo habíamos dicho, en la que se produce el fenómeno de la reflexión. ¿Ya? Acá hay otra preguntita que es muy interesante. ¿Qué ocurre cuando un rayo de luz incide en un espejo plano? Notaremos que se van a cumplir las siguientes leyes, ¿correcto? Mira, acá justamente podemos ver lo siguiente. Esto se le llama rayo incidente. Es el rayo que le llega al espejo. ¿Desde dónde? Desde la fuente luminosa. Puede ser el foco o puede ser la fuente solar, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué sucede? Ingresa. ¿A dónde? Al espejo, ¿cierto? ¿Ya? El rayo reflejado dice desviado ¿por quién? Por el espejo. Este es el rayo reflejado. Punto de incidencia, justamente, dice, es el punto donde incide el rayo, ¿sí? Un rayo sobre el espejo. Acá se encuentra el punto de incidencia. Recta normal, es una recta perpendicular al espejo. ¿Qué significa que sea perpendicular? Que forma un ángulo de 90 con el espejo, ¿correcto? Muy bien, correcto. Ahora, ángulo de incidencia. Es el ángulo formado por el rayo incidente y la recta normal. ¿Correcto? Esto de acá se le denota de esta manera. ¿Ya? Su notación es justamente E. Eso se lo conoce ángulo de incidencia. Ángulo de reflexión es el ángulo formado por el rayo reflejado y la normal. ¿Correcto? ¿Cómo se le denota? De esta manera. ¿Correcto? Ahí vamos a ver dos famosas leyes. La primera me dice que la normal y el rayo incidente, el rayo normal y el rayo reflejado se tienen que encontrar en un mismo plano. ¿Correcto? Eso es mi primera ley de reflexión. La segunda, para yo poder hablar de una reflexión, ¿ya? Yo voy a decir que el ángulo de incidencia respecto del ángulo de reflexión tienen que ser iguales en medidas. ¿Correcto? ¿Sí? Acá lo podemos ver de otra manera. Miren, acá está. Es decir, en primer lugar, mi primera ley es rayo incidente, rayo reflejado y normal. Deben encontrarse en un mismo plano. Como podemos ver, está sobre la hoja, ¿cierto? Profesor, este ángulo con este otro ángulo, ¿cómo tienen que ser? Iguales. ¿Sí? Muy bien. Acá lo vemos, ¿no? Acá lo vemos también. Mira, acá hay una persona con una linterna, ¿sí? Entonces, el rayo, pues, incidente ingresa al espejo y sale, ¿cierto? Reflectado. ¿Ya? Este es el rayo incidente, el rayo reflejado, la normal, en ángulos de incidencia y de reflexión o reflejado. ¿Correcto? Acá lo vemos de esta otra manera. Ingresa al espejo y sale, ¿no? Muy bien. Ahí tenemos justamente, ¿ya? Acá está. Lo vemos de otra manera, justamente. Este angulito de incidencia y el ángulo reflejado tienen que ser necesariamente iguales. ¿Sí? Acá hay otra pregunta, mira. Ahora sí ya nos podemos hacer preguntas cada vez más claras, ¿cierto? ¿Todas las superficies reflejan la luz de igual forma? Es una muy buena pregunta. Por lo que hemos visto anteriormente, ¿eso será cierto o no? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque va a depender, ¿sí? Sobre qué tipo de objeto está reflejado. Si es sobre un espejo, diríamos sí. Pero si es sobre una superficie rugosa, eso no va a ocurrir. ¿Por qué? En el primer caso, cuando una superficie es perfectamente perdón, se quiere decir eso, que la superficie es lisa. Entonces va a producir una reflexión regular, ¿correcto?
Y en el otro caso, al incidir rayos paralelos, se reflejarán rayos que ya no son paralelos como en este caso. Por eso se dice que justamente todas las superficies reflejan la luz de igual forma. Eso no es correcto, necesariamente. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna No, pregunta? profesor. ¿Todo quedó Profe. claro? Sí, Profe, Sí, te más escucho. que claro. Sí, Ya. profe. Dime. en la actividad no puedo escribir la respuesta. O sea, está medio copiado las preguntas. Ya, Para pero escribir fácil. no puedo. Ya, pero fácil, Ay, hijo. No te no hagas se puede. problema. Ya, no te hagas problema, hijo. Agarra otra hoja, en otra hoja aparte, pon ahí tu respuesta. Ejercicio 1, mi respuesta. Ejercicio 2, otra respuesta. Y eso me lo mandas. ¿Sí? Profe, también haciendo en las hojas que nos dieron. ¿Perdón? Profesor, va a haber tarea en esta clase, ¿no? Dime, no te escucho bien. Va a haber tarea. A ver, lo demás silencio, por favor. Daniela, dime. Va a haber tarea. Tarea de esto, por ahora no, de este tema no. Lo que pasa es que me parece que mandé una actividad, ¿cierto? Una actividad anterior. ¿Sí? Esa Acá hay una actividad, actividad, profesor. Fenómenos Pero profesores, físicos esta químicos. clase ya, está mira, fácil. esta actividad, ¿cierto? Tarea, por favor. Yo entendí. Daniela, Sí. dime, ¿cuál es tu pregunta, hija? Dime. No, si no, yo quería que haya tarea porque esta actividad es bien fácil y sí Ya, entendí. ya no te preocupes, de que sí va a haber actividad, sí va a haber. Lo que pasa es que ahorita estamos haciendo el tema conceptual. Ya en la siguiente clase vamos a hacer ya un poquito más que todo en la parte práctica de ese tema. Claro, de acuerdo al nivel, ¿no? Al nivel que estamos en primero de secundaria, ¿no? Igualar Sí, ángulos Profe, reflejados con ángulos, pero cosas por el estilo. esta actividad es de la clase pasada, creo. Esta actividad que estoy mostrando, no sé si lo pueden ver, sí lo pueden visualizar, ¿cierto? sí, profesor. Ya, esto es del tema anterior. Eso sí los dejé porque había quedado pendiente, ¿cierto? Esto me imagino que sí les ha llegado a su Word, ¿cierto? Ya, ustedes lo desarrollan y me lo mandan. Por ejemplo, acá Ah, dice, ¿no? Sí, por acá dice, indique qué tipo de fenómenos son. Al derretirse la cera, ¿sí? Profesor, no puedo escribir acá, no hay ningún problema. Pones en otra hojita, ejercicio 14, el primero. Profesor, no veo Al nada. derretirse la cera, pones tu respuesta. El aceite al profesor, yo quemarse, solo veo la hojita de la clase, no veo la... Sí, ahí dice radio incidente Ajá. ¿qué cosa de ahí? la clase. Ahí solo dice rayo incidente. Ah, no se ve, no se ve. Incidente. Ah, ya, creo que no se ve esto, ¿no? No. Agréguenlo, pues, agréguenlo, Sí, por favor. profesor. Agréguenlo esto. Esto no se nota, creo, ¿no? Sí ¿Cómo se nota. se la agrega, profe? Sí se nota, no profesor. se ve la actividad que tú nos La dijiste actividad que que está debemos diciendo, profesor. hacer. También Esta, se Por refiere a ejemplo, la acá actividad que está a la aplicando. actividad que me mandaron es materias, todo independiente de... por eso, esto que estoy colocando, esa es la actividad, ¿cierto? Miren la computadora, ahí estoy compartiendo esto. Esta Profe, actividad. las imágenes de No, color no, profe, las otras sí. solo se ve la imagen de la clase, no se ve la actividad sí, que... profesor, no se ve. No se ve esto. Ah. Ya, Ah, hagamos una cosa sencilla. Yo se lo envío a su tutora, ella se lo va a pasar a ustedes, ¿ya? Para que lo puedan desarrollar. Está bien, ¿Estamos? profesor. Ah, ok. ¿Sí? Se lo envío a su Sí, tutora profe. para que se lo pueda enviar a ustedes y puedan hacerlo. ¿Les parece? ¿Sí? Ya la siguiente clase, escúchenme por favor. La siguiente clase vamos a seguir con el tema que hemos hecho el día de hoy, que es reflexión de la luz, pero vista ya de una forma pues más práctica, ¿correcto? ¿Sí? Entonces estaría quedando pendiente esta actividad, ¿correcto? ¿Sí? Profesor, la actividad hay una actividad de la clase. parece. Materia, ciencias. Ah, sí, entonces esto lo haré, ya. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, profesor. Muy Sí, bien, profe. chicos. Me han dicho que tienen dificultades con esto. Yo se lo voy a volver a enviar a su tutora, por favor, ¿ya? Muy bien, chicos. Sí, Espero que profesor. el tema se haya entendido, ¿sí?
Sí, sí, De eso se entendió. trata. No se entendía, yo sí entendí. Ya, Eso fue. de eso se trata, eso es lo más importante, ¿sí? Muy bien, chicos, nos estamos viendo. Cuídense hasta una próxima oportunidad, ¿correcto? Chao, ¿Ya? profe. Nos vemos. Ay, profe. Profe. Ah, Muy bien, nos vemos. Profesor, una pregunta. Profe, Dime, Ailton. En esta actividad que hicimos, ¿hay una tarea? Lo que pasa es que en la actividad, el tema anterior que hemos hecho, creo que quedó pendiente, ¿sí? Algunos, para afianzar el tema, ¿no? Como conocimientos para nosotros. Entonces, lo que yo he hecho es lo siguiente, ¿sí? Para este capítulo, un ratito, para este capítulo, ¿sí? Yo lo que hice fue mandar esta actividad del tema anterior, ¿correcto? ¿Sí? Pero dije de que el tiempo no nos iba a alcanzar porque íbamos a hacer un nuevo tema. Entonces, yo me supongo que la clase anterior también quedó clara. Entonces, lo único que ustedes van a hacer es desarrollar esto y enviármelo a mi correo. ¿Correcto? ¿Ya? Sí, entendí, Ahora, profe. respecto al tema que estamos haciendo hoy, todavía no hemos concluido. Solamente hemos hecho la parte teórica. Nos falta hacer la parte práctica. Y eso lo vamos a hacer ¿cuándo? La siguiente clase. ¿Correcto? Profesor, Ya, profe. ¿Sí? ¿Se entendió ahora sí? ¿O Sí, tienen ya, alguna profe, duda? ya Sí, entendí, te profe. escucho, te escucho, te escucho. ¿Quién me habla? recién me estoy incorporando. Ya. Hija, me imagino que te deben haber agregado al WhatsApp de primera y secundaria. ¿Es así? A ver, confírmame, por favor. No. ¿Todavía no? Todavía no. Ya, mira. ¿Puedes ingresar a la web? Sí, ¿cierto? Sí, Déjame conversar bien. Dame un tiempito para poder conversar con tu tutora y ver de qué forma te hago llegar esa actividad. ¿Correcto? Para que lo desarrolles. ¿Ya? Déjame conversar bien con tu tutora para ver de qué manera te hago llegar esta actividad, para que lo puedas desarrollar. ¿Ya? Si en caso pudiera, si se te dificulta por el tema, correcto, si se te dificulta por el tema, no te preocupes, ya vamos a ver de qué manera lo solucionamos. ¿Sí? ¿Ya? profe, esa actividad yo ya la tengo ya, acá está. Por eso, si ya lo tienes, no hay ningún problema. Lo terminas de desarrollar y me lo mandas. No hay ningún problema. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, por favor? No, profe, yo no tengo ninguna. ¿Todo está claro? ¿Sí? La clase se entendió, Está ¿no? claro. Esperemos que sea así. Sí, profe. Ya, muy bien, chicos. Entonces nos estamos viendo. Cuídense. Nos vemos. Chao, profe.